Buenas noches con todos los que están conectados siguiendo esta secuencia de estudios bíblicos sobre el Evangelio de Juan. Cada viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, estamos conectándonos siguiendo esta serie de estudios, cada capítulo, cada versículo, tratando de aprender más de la palabra de Dios. Y yo les bendigo a todos los que tienen esta pasión en el corazón por la palabra. Para aquellos quienes la palabra de Dios es tan importante que pueden dejar de hacer todo lo que tengan que hacer con tal de aprender y estudiar el mensaje que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. Así que les invito a orar para que Dios nos acompañe durante la emisión de este estudio. Padre, gracias otra vez por la oportunidad de escuchar y de aprender tu palabra. Permítenos ser fieles, ser disciplinados y aprender de ti. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Evangelio de Juan en el capítulo 11. Hoy día nos toca estudiar la tercera parte de este capítulo. La primera parte es cuando Jesús estuvo en Jerusalén y cuando los judíos quieren matarlo, entonces Jesús sale de Jerusalén y se va al otro lado del río Jordán. Ahí donde bautizaba, en la época cuando Juan el Bautista bautizaba de un lado, Jesús bautizaba del otro lado. Entonces Jesús se va al otro lado del río Jordán y ahí está cuando recibe la noticia, recibe a los emisarios que habían sido enviados por Marta y María para decirle que Lázaro estaba enfermo. Esa es la primera porción, está en el capítulo 11, versículos 1 hasta el versículo 16. Hasta el versículo 16. A partir del versículo 17 en adelante, vamos a encontrar la primera conversación de Jesús, del 17 al 27, vamos a encontrar la conversación de Jesús y Marta. Marta, ustedes saben que Marta era la activa, la mujer trabajadora, la que cuando Jesús llegó a su casa a pasar la noche, ella fue la que se encargó de preparar la comida, de preparar todo, y se quejó de su hermana María, que estaba a los pies del Señor escuchándole. Marta era la hacendosa. Esa Marta, cuando Jesús le dice esa frase que todos deberíamos memorizar: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive, dice, y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hemos dicho la semana pasada que ese versículo deberíamos memorizarlo nosotros. El día de hoy vamos a estudiar del versículo 28 hasta el versículo 44. Del versículo 28 hasta el versículo 44, cuando es la conversación entre Jesús y María. Ya no Marta, ahora es María. La conversación entre María y Jesús. Y para eso vamos a empezar leyendo los primeros versículos. Vamos a leer Juan 11, 28 al 30. ¿Lo tienen ya? Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Marta le avisa a su hermana. En este caso, cuando se enteraron que Jesús había llegado, Marta, que es la
la impulsiva, Marta, que es la de carácter, la hacendosa, sale primero que nadie. Y sale para encontrarse con el Señor y le recrimina que no estaba cuando Lázaro murió. Y entonces Marta le dice esa frase dura, fuerte: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero bueno, se acaba la conversación con Marta. Marta regresa, entra, le avisa a su hermana María, y María nosotros sabemos que era la sensible. María era la muchacha dócil, la introvertida, ¿no? Y cuando escucha que Jesús, su maestro, está afuera, ella sale corriendo para ver al Señor. Y el versículo 31 nos dice: y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Estos son los chismositos, ¿no? Los chismositos están atentos a ver qué pasa. Estaban en el velorio acompañando a las hermanas que habían perdido a su hermano, y cuando la ven salir a María rapidito, los chismositos dicen: ¿y a dónde va? Vamos a seguirla para ver a dónde va. Entonces siguen los judíos, los chismositos del barrio, la siguen a María. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aunque María utiliza la misma frase, exactamente la misma frase que utilizó Marta, Marta, cuando habla con Jesús, está de pie. Marta no se arrodilla, no cae. Marta le recrimina al Señor. Y en este caso, en el caso de María, es diferente. María cae de rodillas delante del Señor. Se postra delante del Señor y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y todos sabemos por los textos siguientes que María está llorando, está quebrantada. Y esta escena, hermanos, a mí me quebranta el corazón. Me quebranta el corazón. Porque lo que tenemos acá es a una mujer que ha perdido a su hermano. Es una mujer que ama al Señor y ahora le añade a sus sentimientos un sentimiento de frustración. ¿Me entienden? María amaba al Señor. Cuando el Señor estuvo en su casa, María estuvo a los pies del Señor. Y María confiaba en el Señor y amaba al Señor. Y lo seguía y seguía las enseñanzas de Jesús. Y Jesús era su maestro, su Señor, ¿no es cierto? Le llama Señor cuando le habla. Le dice: Señor, si hubieses estado aquí. Señor, le dice. Pero también a ese sentimiento de seguir a Jesús se añade el que acaba de perder a su hermano. Entonces, esta es una mujer quebrada porque ha perdido a su hermano. Y a esto hay que añadirle un sentimiento más: la decepción, la frustración que se expresa en la frase: tú eres mi Señor. Tú eres mi maestro y no estuviste en el momento que más te necesité. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y solamente personas que han pasado por situaciones similares van a poder imaginar lo que estaba pasando con María. Y es que cuando en un momento crítico de tu vida, y todos hemos pasado por momentos críticos, porque amamos al Señor, confiamos en el Señor,
y de repente nos ocurre algo duro, algo difícil, algo que nos es difícil de aceptar. Y entonces clamamos a Dios y no escuchamos respuesta. Y no vemos a Dios acompañándonos y le preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué has permitido que mi hermano se muera? Y esta escena, por eso les decía yo que me quebranta. Porque alguna vez en nuestras vidas, yo por lo menos en alguna vez de mi vida, llegué a un punto así, cuando había una mezcla de sentimientos en mi corazón. Había la mezcla de amar al Señor y sentirme frustrado, sentirme decepcionado y preguntarle al Señor ¿por qué? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no actuaste de alguna manera? ¿Por qué no detuviste? ¿Por qué no viniste e hiciste algo, Señor? ¿Por qué no? Y entonces corrían lágrimas por mis ojos reclamándole al Señor. Y me imagino a María en esa situación, preguntándole al Señor ¿por qué? María llora porque ella lo único que está viendo es a su hermano muerto, pero no ve todavía lo que Jesús va a hacer. Y por eso está llorando. Porque si supiera que ahorita, que el Señor lo va a resucitar de verdad, no lloraría. Entonces, ¿por qué lloramos en esos momentos de frustración? Porque solamente estamos mirando el problema y estamos olvidando que Dios es capaz de hacer lo imposible. Solamente nos concentramos en la pérdida, en el dolor, en la enfermedad, pero nos olvidamos de pensar, Dios es capaz de hacer maravillas, ¿verdad? Y lo interesante en esta historia de María quebrantada, llorando, frustrada, no quejándose, sino hablando con el Señor con un tono de decepción. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Nunca olvides que la última palabra la tiene siempre el Señor. Aún en los momentos más difíciles, el Señor tiene la última palabra. Y tú sabes que en estos momentos, lo que más ayuda en esta situación, la que está pasando María, en esta situación de la mezcla, ¿no? Amar a Dios, una pérdida, un dolor y una frustración porque Dios no actuó. ¿Sabes qué es lo que más ayuda para sostenerte en esos momentos? Las promesas de Dios. Es lo que más ayuda. Porque Dios tiene la última palabra, pero las promesas de Dios te mantienen, te sostienen, ¿no? Porque las promesas de Dios te hacen recordar que a pesar de los problemas y de la dificultad, tú tienes un Dios soberano, poderoso, que ha prometido cuidar de ti, de tus hijos, de tu vida. Y por eso las promesas de Dios te dan la fortaleza para levantarte, para recordar al Dios en el que has creído. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene más de 3.000 promesas? Y los teólogos no se ponen de acuerdo en el número exacto, porque son tantas y tan variadas. Imagínate, 3.000 promesas para ti, para mí, cuando crees en el Señor. Solamente vamos a leer algunas. Lo vamos a leer tan rápido que probablemente no tengan tiempo de reflexionar, pero tomen nota, apúntenlo, para que lo puedan leer posteriormente. Voy a pasarlas en pantalla, ustedes van a tener oportunidad de apuntar el texto y luego, después del estudio, lean cada una de estas poquísimas promesas que he seleccionado, poquitas nomás, de estas 3.000 promesas que tienes para confiar en el Señor en los momentos difíciles de la vida. Vamos a leer algunas de ellas. Josué 23:14.
Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios nunca deja su palabra en vergüenza. ¿Ah? Dios nunca deja su palabra en vergüenza. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una preciosa promesa cuando hemos caído en algún pecado. El mismo rey David cayó, se equivocó, y muchas veces nosotros mismos caemos en algún pecado. Quizás no queremos hacerlo, pero la carne nos lleva, el mundo, la situación, por alguna razón, porque somos tontos al final, porque somos unos tontos al final, y caemos, y el dolor llena nuestro corazón. Acá hay una promesa para ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temores en la vida? ¿Estás pensando cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar las cuentas? ¿Tienes algún temor? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con el futuro? Mira, aquí hay una respuesta. Busca a Jehová. Él te oirá. Y con todo eso, acompaña. Me libra de todos mis temores. Isaías 49:25. Y tu pleito, yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Los que tenemos hijos, esta es una promesa preciosa para nosotros. Y tu pleito, yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Estoy seguro que esta promesa en este momento está tocando el corazón de alguien que está escuchando esta prédica. Lo siento que hay alguien en este momento que está escuchando este texto, está diciendo, este texto es el texto de Dios para mí. Seguimos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando estás pasando situaciones de escasez, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué precioso! Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si sientes que no hay salida, si sientes que no hay escapatoria, acá hay una promesa de Dios para sus hijos. Él siempre abrirá una salida, abrirá una posibilidad, porque Dios está al tanto de tus problemas. Así que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas. Y cuando la voluntad de Dios es glorificarse,
sanándote, el Señor lo hará. Y te sanará para que des testimonio a las naciones de que nuestro Dios es un Dios sanador. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué preciosa promesa! Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Por último, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 versículos más para terminar. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Isaías 26, 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Queridos hermanos, he mencionado solo algunos de las 3000 promesas que hay en la palabra de Dios para nosotros. Y por eso cuando uno está en una situación como la de María, cuando te sientes un poco frustrado, cuando te sientes un poco deprimido porque no ves que Dios está actuando, lo que te va a sostener en esos momentos son las promesas de Dios. Las promesas de Dios te sostienen en esos momentos cuando por alguna razón que no sabes, Jesús no está haciendo las cosas que tú esperas. Y en esos momentos necesitas confiar en sus promesas. Pero quiero decirles algo, y algo que últimamente se ha dejado mucho de lado, y es que las promesas hay que memorizarlas. Es necesario que memoricemos las promesas de Dios. Miren lo que dice Job 22:22. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Cómo pongo las palabras de Dios en mi corazón? ¿Cómo guardo las palabras de Dios en mi corazón? Esto es memorizar la palabra, pues. Memorizar la palabra. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando memorizamos la palabra de Dios, primeramente la palabra entra a tu consciente, ¿ok? Es decir, tú memorizas la palabra, pero la palabra de Dios se graba primero en tu consciente, ¿de acuerdo? Pero luego, cuando tú sigues repitiendo la palabra de Dios ya memorizada, ya está en tu mente, ¿no? Ahora tiene que bajar a tu corazón. Ahora tiene que pasar de tu consciente a tu subconsciente. Entonces, cuando la palabra de Dios entra a tu subconsciente, lo primero que hace es limpiar todos tus traumas del pasado, limpiar todos los daños que te hicieron en el pasado, limpiar todo lo que tienes guardado, todos los rencores, todos los odios. La palabra de Dios va limpiando tu alma, va limpiando tu subconsciente que está lleno de esa basura con la que llegamos al Señor. Entonces, memorizar la palabra hace que lo primero que hace es limpiar tu subconsciente de odios, rencores, traumas, frustraciones, todo te limpia. Pero luego la palabra de Dios se queda en tu subconsciente. ¿Y sabes qué pasa? En el momento que la necesites, porque no siempre la necesitas al instante, en el momento que la necesites, de ahí de tu subconsciente brota como poderoso gigante la palabra de Dios y te da la victoria en los momentos de angustia. Por eso es necesario tener la palabra de Dios memorizada, para que cuando venga el momento difícil,
ahí la palabra de Dios, que ya la tienes guardada en el corazón, brota. Y en ese instante sale el texto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Wow! ¿No? Estás en un momento de necesidad. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo necesario. Entonces, todas las promesas de Dios se convierten en ese texto que brota del alma para los momentos de dificultad. Entonces, hay que memorizar la palabra de Dios. Ponte tú tu sistema de memorización. Invéntate un sistema para memorizar la palabra. En mi época, llevábamos unas pequeñas tarjetitas en el bolsillo. Y entonces escribíamos la tarjeta al versículo bíblico. Y me lo ponía en el bolsillo. Y me iba a la universidad y en el rato me lo sacaba, lo leía, lo memorizaba, lo guardaba. Seguía más adelante, en algún rato, en la hora del almuerzo, me acordaba de la tarjeta, sacaba la tarjeta, leía el versículo, lo memorizaba, me lo guardaba. Después de un día o de 2 días, ese versículo bíblico, esa promesa, ya la había memorizado, ya estaba guardada en mi corazón. Tiempo después, en algún momento difícil, de repente la palabra brota en forma natural, como un gigante brota en tu corazón y te da la fortaleza para soportar los momentos de prueba o los momentos en que parece como que Dios está en silencio. Amén. Seguimos con Juan entonces. Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Algo interesante aquí, la palabra que aparece, conmover, ¿no? Se conmovió, significa sacudir, remover. Es decir, que al ver Jesús cómo estaban llorando y la desesperación que tenían, entonces se conmovió en espíritu. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Jesús llora si saben que lo va a resucitar a Lázaro? No tiene razón de ser, ¿verdad? Porque si yo sé que en unos instantes más, ¿no? En unos 15, 20 minutos más, voy a resucitar a Lázaro, entonces ¿por qué sería que Jesús llora? ¿No? Obviamente Jesús no puede estar llorando por Lázaro, ¿no? Ahora, aquí lo que hay que entender para entender este concepto es que hay 2 palabras. Cuando María dice, Jesús entonces al verla llorando a María, y los judíos que la acompañaban llorando, ¿no? Se utiliza la palabra klaio. Es la misma palabra griega para los 2 casos, para María y para los judíos. Klaio, que significa llorar desconsoladamente y sin esperanza. Eso sí, corresponde a María porque su hermano se ha muerto y después de la muerte nadie puede retroceder el cuerpo, o sea, está muerto. Entonces ella llora desconsoladamente, ¿no? Pero cuando se dice que Jesús lloró, no se utiliza la palabra clayó. No se utiliza esa palabra. Se utiliza la palabra edacrisen. Edacrisen, que significa se le llenaron los ojos de lágrimas. O también se puede traducir como tener los ojos mojados. Entonces, obviamente Jesús no está llorando desconsoladamente por Lázaro porque lo va a resucitar. Y si traducimos exactamente el texto, Jesús no está literalmente llorando. Lo que Jesús está sintiendo es la empatía, el dolor. Cuando la ve a María llorar, cuando ve a estos judíos llorar, entonces se le llenaron sus ojitos de lágrimas. ¿Y por qué? Porque Jesús siente lo que nosotros sentimos, esa empatía, esa empatía que Jesús tiene hacia nosotros. Hay un texto en Isaías 49:15
que dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios nos ve llorar y sus ojos se llenan de lágrimas. En el Lucas capítulo 7, me gusta este pasaje. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Era el hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y lo levantó. Una mujer viuda, sin esposo, que pierde a su hijo único. Era una mujer desesperada. Y cuando Jesús la vio, se compadeció. Ahí en Hebreos capítulo 4 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir esto, no es que Jesús se puso a llorar desconsoladamente porque él sabe que va a resucitar a Lázaro en unos instantes. Lo que pasó con Jesús es que sus ojitos se llenaron de lágrimas al ver el dolor que María tenía. Al ver cómo lloraba María, Jesús se compadece de ella y sus ojitos se llenan de lágrimas. Y me encanta esta escena. Me encanta esta escena porque a veces cuando tú has estado llorando, tienes que saber que Jesús se para a tu lado, te abraza y sus ojos se llenan de lágrimas al ver las tuyas. Ese es nuestro Dios. Sigamos con Juan, capítulo 11, versículos 36 y 37. Juan 11, 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Interesante la reacción de las personas, ¿no? Siempre he dicho que por alguna razón la gente nos quiere o nos odia, especialmente a los pastores. Cuando tú pastoreas una iglesia, vas a encontrar gente que te quiere o gente que te odia, ¿no? No hay intermedios. Bueno, para muchos no es posible que simplemente te pasen por alto. No es así. O te quieren o te odian. Con Jesús tenemos acá las dos reacciones. Los primeros son los que miran el corazón de Jesús y dicen, mira cómo le amaba. Pensando que está llorando por Lázaro, pensando que Jesús está con los ojos llorosos por Lázaro, por su amigo, su hermano que había fallecido, ¿no? Entonces ellos dicen, mira cómo le amaba. Y los otros, y estos son los más interesantes, estos son los criticones, estos son los lengua suelta, estos son los que critican todo. Entonces, en lugar de compadecerse del dolor de la gente, en lugar de ver que Jesús estaba conmovido por las lágrimas de María, salen a criticar y dicen, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, son gente que saben de la historia, ¿eh? Conocen la historia del ciego, pero con una total falta de respeto se refieren a Jesús como este.
no podía estamos hablando de aquel que sanó a un ciego de nacimiento, aquel que tiene poder. Y esta gente agarra y se refiere a él como no podía que abrió los ojos al cielo, haber hecho también que Lázaro no muriera. Siempre vamos a encontrar gente así. Gente con buen corazón y gente con mal corazón que se cree con derecho de exigir. Ellos no hacen nada, pero se creen con derecho a exigir. Y lo encontramos en las iglesias, por si acaso. Siempre vamos a encontrar en las iglesias gente que está dispuesta, que está con un corazón lindo para servir, y vamos a encontrar gente que está lista para criticar, para quejarse, los que no ayudan, los que estorban, como hay una canción muy conocida que dice, no necesito que me ayudes, con que no me estorbes, me basta, ¿verdad? Vamos a seguir con Juan capítulo 11, versículos 38 al 39. Juan 11, 38 al 39, dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La semana pasada hablamos de esto. Hablamos lo de que significaba un cuerpo muerto de 4 días. Porque la resurrección de Lázaro no es que se murió y que apareció Jesús a los 15 minutos y le dijo a la gente, bueno, un momento, ya, levántate. Y se levantó. O sea, pensando que el cuerpo de Lázaro estaba en perfectas condiciones. No es así. La semana pasada, para los que escucharon el estudio, recordarán que les mencionaba que las células muertas, después de 4 días, comienzan a soltar una serie de sustancias. Y recuerdan, las 2 sustancias que sueltan, una es la putrescina y la cadaverina, que es lo que huele a muerto, ¿no? Y todas estas sustancias que segregan, comienzan como un ácido. Aparte de eso, después de 4 días, el cuerpo, como ya está a temperatura ambiente, todas las bacterias, microbios, hongos, gusanos, comienzan a producir dentro del cuerpo una descomposición y por eso es que huele a muerto, ¿no? Entonces el cuerpo está completamente descompuesto, ¿no? Y inclusive dicen que los rasgos faciales ya son irreconocibles, ¿no? El cuerpo emite una serie de gases, como es el azufre, ¿no?, que huele tan fuerte, y cuando estos gases no pueden evacuar porque no encuentran algún orificio por el cual evacuar, el cuerpo comienza a inflarse. En algunos casos se ha dado que un cadáver explota por tantos gases, cuando le tapan todos los orificios, puede explotar. Así que después de 4 días, no es que Lázaro estaba arregladito, peinadito, bañadito, ¿no? Lázaro, después de 4 días, tenía un cuerpo putrefacto. El cuerpo de Lázaro se había podrido después de 4 días de muerto. Por eso es que María le dice al Señor, Señor, ya tiene 4 días, ya está muerto, está apestando, huele a muerto. ¿Y por qué les digo esto? Porque el milagro de Dios, de la resurrección de Lázaro, es mucho más grande del que te imaginas. Porque Jesús no solamente va a traer de la muerte a Lázaro, sino que el milagro incluye la recomposición de un cuerpo putrefacto muerto de 4 días. Con todos esos gusanos, todas esas bacterias, todos esos gases, todo ese azufre, el milagro de Jesús es la recomposición de ese cuerpo. Pero cuando María le dice que el cuerpo está muerto, miren el versículo 40, 11:40,
Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa frase me impacta, ¿ya? Y quiero que conversemos sobre ese tema. Antes de entrar a analizar directamente este versículo, debemos hacer una pequeña reflexión. Hoy en día todos nos hemos percatado de que los medios de comunicación, sea la prensa escrita o la prensa televisiva, ¿no? Mucho más el Internet, tiene una cantidad de información manipulada. Es decir, que hay mucha información que está corriendo que es mentira. De repente un día te aparece y te dicen, se murió el cantante. Y tú entras a ver y en su página te dicen, mentira, no se ha muerto. ¿Por qué hay esa información falsa? Porque la información falsa corre más rápido que la información cierta. Y ahora en el Internet, cuando tú tienes una página donde pones una información, donde millones de personas entran a ver esa información, YouTube te paga, Facebook te paga. Entonces el negocio hoy en día es hacer correr información falsa que se vuelva viral para que tú en tu página recibas millones de visitas y YouTube te pague los miles de dólares que corresponde, porque hay un montón de personas que están mirando tu información, aunque sea falsa. Entonces todos nos hemos dado cuenta de que en los medios de comunicación, la televisión inclusive, transmiten información falsa, engañosa, manipulan la información, ¿ya? ¿Para qué? Para controlar nuestro comportamiento. Nos mienten, nos informan mal y manejan la opinión pública. Y como la opinión pública nos aterra, porque si tú vas en contra de la opinión pública, entonces la gente se te va encima, entonces la gente prefiere seguir como corderitos la información de la opinión pública. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que nos han hecho creer, y este es el asunto, nos han hecho creer que los que creen son tontos. Creer es malo, te dicen, ¿no? Entonces nos han hecho pensar que los que creen que son tontos, que es para gente infantil, que son personas que necesitan muletas emocionales, ¿no? Porque la opinión pública en los medios de comunicación nos han engañado, ¿no? Y entonces nos hacen pensar que el que no cree es más inteligente. El que no cree es más científico. El que no cree te hace más libre. Y eres más moderno, eres más progresista, eres mucho más cool, ¿me entiendes? Los que no creen son mucho más cool, ellos no necesitan creer en nada porque ellos son más inteligentes que los demás. Por eso la nueva moda del yo soy ateo, ¿no? Yo soy ateo, todo el mundo es ateo ahora, todo el mundo es ateo porque son más inteligentes, pues ellos son... Ahora la Biblia les dice necios, ¿por qué será? ¿Por qué la Biblia le dice el necio en su corazón no hay Dios? ¿Y saben por qué? Porque esto fue una artimaña del diablo. ¿Por qué el diablo quiere que creamos esto? ¿Por qué el diablo quiere que la gente no cree? Si tú crees en ovnis, no hay problema. Si tú crees en Buda, no hay problema. Si tú crees en fantasmitas, no hay problema. Pero ¿por qué hay tanto asunto en que creamos en el Señor? Y primero quiero decirte algo. El gran engaño sobre el creer. Porque todos creemos. Aún el ateo cree que no hay Dios. Aún los científicos que te dicen que no creen en nada, creen en el Big Bang, cuando nadie tiene pruebas de que estuvo ahí presente cuando ocurrió. Porque creer es la cosa más fácil.
Creer, escúchenme bien, es lo más natural que hay. Creer es lo más natural que hay. Todos creemos todo el tiempo. Desde el momento en que tú te levantas y te sientas en una silla, y te sientas, ¿por qué? Porque no estás revisando si las patas están cortadas, si la silla está rota, que te puedes caer al piso, porque crees que la silla te puede soportar. ¿Por qué tomas el bus? Porque crees que te va a llevar por el camino correcto. ¿Por qué crees que tu madre es tu madre si no la has visto cuando naciste? Tú eras muy pequeñito para saberlo. Porque crees. Creer es parte de la vida cotidiana. Creer no es algo raro. Todos creemos. Los científicos creen en sus teorías. Los ateos creen en sus teorías. Todo el mundo cree todo el tiempo. Decir que uno no cree es una tontería, es una falacia, es una estupidez. No, todo el mundo cree, todo el mundo cree. El problema es en qué crees. Este es el asunto. Creer es la cosa más natural en la vida. Pero, ¿cuál es el truco? Tú eliges en quién o en qué vas a creer. Y toma la decisión de depositar tu confianza en ello. Voy a repetir. Creer es lo más natural en todos los seres humanos. En todos, sin excepción. Creer es lo más natural. El secreto o el truco es en qué crees. Tú eliges en quién creer o en qué creer. Tú eliges seguir una filosofía política. Tú eliges seguir una creencia religiosa. Tú eliges en qué vas a creer, en qué vas a depositar tu fe. Y por eso es que el diablo no quiere que creas en el Señor Jesucristo. ¿Entendieron? Al diablo no le interesa que tú creas cualquier patraña y cualquier tontería, no le importa. Al diablo lo que le interesa es que no creas en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Y te voy a dar una lista de versículos de todo lo que implica en el ser humano creer en el Señor Jesucristo. Porque alguna gente dice, no hay que tener fe. No basta con tener fe. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Ese es el truco. Porque todos tenemos fe todo el tiempo. Entonces la fe no te salva. El que te salva es el Señor Jesucristo. Entonces voy a darles una lista de versículos para que vean todo lo que implica para tu vida creer en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué el diablo no quiere que creas? Vamos a leer algunos textos. Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El que cree, al que cree, todo le es posible. Por eso el diablo no quiere que creas en el Señor Jesucristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El diablo no quiere que seas hijo de Dios. Por eso es que no quiere que creas en el Señor Jesucristo. Porque creer te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ah? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ajá. O sea, creer en el Hijo te da vida eterna. Por eso el diablo no quiere que creas en el Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, Juan 6:30, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si tú crees en el Señor Jesucristo, resucitarás en la resurrección de los muertos para vida. Si no crees en Él, resucitarás para muerte. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso no quiere que creas en el Señor Jesucristo.
Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Entiendes lo que implica para ti creer en el Señor Jesucristo? Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso el diablo no quiere que creas en el Señor Jesucristo, porque quiere que te mueras en tus pecados. Juan 11:25-26, el texto que leímos la semana pasada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hechos de los Apóstoles 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando crees, eres justificado delante de Dios, y por eso tus pecados ya no forman parte de tu condenación. Porque cuando crees, eres justificado delante de Dios por la sangre de Cristo. Por eso es que el diablo no quiere que creas en el Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira lo que implica creer. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, la salvación, es poder de Dios. Es poder de Dios obrando en tu vida. Cuando crees en el Señor Jesucristo, hay poder de Dios obrando en tu vida. Por eso Jesucristo le dice a María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Ah? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Repito, creer es natural. Todo el mundo cree, pero tú tienes que elegir creer en el Señor Jesucristo y depositar tu confianza en Él. ¿Quieres hacerlo? Al final del estudio vamos a orar si tú quieres entregarle tu vida al Señor y creer en el Señor Jesucristo. Avanzamos a Juan 11:41-42. Es la oración de Jesús antes de levantar a Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Interesante. ¿Cuál fue todo el objetivo? Alzando los ojos a lo alto, Jesús, alzando los ojos a lo alto, empieza dando gracias. Y dice, yo te doy gracias, Señor, porque me has escuchado, pero yo sé que siempre me escuchas. Pero lo digo en voz alta, ¿para qué? Para que esta multitud que está viendo crea que yo soy el enviado de Dios, que Jesucristo es el enviado de Dios. Jesucristo había sido enviado por Dios mismo. Ahora, ¿cuánta gente hoy en día es incapaz de creer esto? ¿A cuánta gente le cuesta la idea de que Jesucristo fue enviado de Dios? Que antes de nacer ya estaba en el seno de Dios y de ahí vino. Y eso es lo que nos está diciendo. Vino desde el cielo, ¿me entiendes? ¿Lo crees? ¿Crees tú que Jesucristo vino desde el cielo? Ahí está la clave. Vamos terminando. Juan 11:43-44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Claro, porque así se enterraban a los muertos. Y cuando Jesús da la orden, y esto es impactante, cuando Jesús da la orden a ese cuerpo putrefacto podrido de 4 días, inmediatamente comienza a recomponerse todo ese cuerpo, porque el Señor que está hablando es el Señor del cielo y de la tierra, el dueño del universo, creador nuestro, y con autoridad ordena que todo se vuelva a su lugar, que los órganos descompuestos se compongan.
y ese muerto de 4 días se levanta de la tumba, necesitamos, escúcheme bien, necesitamos otra prueba más para creer que Jesús era el mismo Dios caminando entre nosotros. Si una persona ve a un muerto de 4 días levantándose ante la orden de alguien y no cree, ya no hay posibilidad de salvación. ¿Cómo no vamos a creer, por Dios? ¿Cómo no vamos a creer en Jesucristo? Tráiganme a alguien, compárenmelo a alguien. Comparen a Jesucristo con cualquiera de estos. Con Mahoma, con Buda, con el que les dé la gana. Con el que les dé la gana. Compárenlo, por favor. Jesucristo da la orden a un muerto de 4 días y se levanta. Y el pobre estaba envuelto, así tiene que ir saltando poquito a poco, va saltando hasta acercarse al Señor. ¿Cómo puede ser la gente tan ciega? ¿Cómo puede ser que tengamos delante al mismo Dios haciendo un milagro de esta magnitud y seamos incapaces de creer? ¿Saben por qué? Porque el corazón es duro. Pero el milagro de Lázaro nos hace recordar este versículo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Las personas que hayan escuchado este mensaje y que quieran reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas, oren conmigo. Padre, en este momento nos acercamos a ti para reconocer que tú eres el Dios, el Señor. Para reconocer que tú eres, que tiene el poder para resucitar inclusive a un muerto de 4 días, putrefacto. Nadie en esta tierra, ni en la historia de la humanidad, ha podido hacer algo similar. Tú eres el Señor. Y queremos reconocerte como tal. Reconocerte como el Señor nuestro. Pedirte perdón por nuestros pecados. Estamos tomando la decisión de creer en ti. Estamos eligiéndote para creer en ti. Creer podemos, todo el mundo puede creer, pero estamos eligiendo creer en ti y poner nuestra confianza en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón, que realmente podamos compartir estos estudios para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan.